te encanta ir por ese lado, ¿eh? En el ordenador me haces lo mismo. Hola, lectorcillos, bienvenidos un día más a la Libroteca de Sarri. Hoy vamos a hablar de un tema que os encantó en otro vídeo anterior, los long sellers, esos libros que a pesar del paso de los años o incluso de los siglos, siguen siendo leídos, comentados y amados. He preparado una lista de 12 obras más que considero indispensables en esta categoría. Hablemos de historias que van desde la antigua Grecia hasta el siglo XXI. ¡Dentro cabecera! Historia de dos ciudades, de Charles Dickens, publicada en 1859, Historia de dos ciudades es una de las obras más vendidas de todos los tiempos. Ambientada en Londres y París durante la Revolución Francesa, esta obra mezcla historia, drama y una gran dosis de sacrificio personal. ¿Cómo no conmoverse con la icónica frase de apertura? Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. Es una de las obras más vendidas de la historia con más de 200 millones de copias. Dickens se basó en las memorias de un funcionario francés, Alexander Manet, para darle vida a los personajes y eventos. El personaje de Sidney Carton, con su heroísmo y redención final, se considera uno de los más queridos de la literatura. El perro de los Baskerville, de Arthur Conan Doyle. Esta novela, de 1902, es una de las más famosas de Sherlock Holmes. Es un clásico del misterio que combina una atmósfera gótica con la brillante deducción de Holmes, una gran introducción al mundo del detective más famoso de la literatura. Si amas los misterios, este libro es un imprescindible. Cuéntame, ¿eres más de Holmes o de Poirot? Esta novela marcó el regreso de Sherlock Holmes después de que Arthur Conan Doyle matara al personaje en El problema final. Debido a la presión de los fans, Doyle situó esta historia como una precuela a la muerte de Holmes. La obra está ambientada en los sombríos páramos ingleses, lo que le da un tono gótico único. Combina elementos del folclore con la lógica meticulosa del detective. Este libro consolidó a Sherlock Holmes como un icono literario y es considerada una de las mejores novelas de misterio de todos los tiempos. Doyle se inspiró en la leyenda de Richard Cabell, un caballero depravado de Devon, y la historia de un perro fantasmagórico que acechaba la región. La relación entre Holmes y Watson es más cálida en esta novela, mostrando el apoyo mutuo entre los personajes. 10 negritos, de Agatha Christie, publicada en 1969. Esta novela es la más vendida de Agatha Christie y es una obra maestra del género del misterio. 10 desconocidos atrapados en una isla, acusaciones de crímenes pasados y un final que te dejará boquiabierto. Christie demostró aquí por qué es la reina del misterio. Si te gustan los finales inesperados, este libro es una verdadera joya. La novela surgió en un periodo en el que Agatha Christie estaba experimentando con narrativas más complejas y finales sorprendentes. Fue escrita mientras Europa se preparaba para la Segunda Guerra Mundial, lo que tal vez influyó en el tono sombrío de la historia. Su título original era Ten Little Niggers. Fue cambiado en ediciones posteriores debido a las connotaciones racistas del término. Es la novela más vendida de Christie y una de las más vendidas de todos los tiempos, con más de 100 millones de copias. Agatha Christie consideró esta obra como una de las más difíciles de escribir debido a la precisión necesaria para el desenlace. El poema que guía los asesinatos, 10 negritos se fueron a cenar, juega un papel clave en la tensión narrativa, ya que anticipa los sucesos. Una habitación propia, de Virginia Woolf. Publicado en 1929, este ensayo es un hito del feminismo y la literatura. Woolf reflexiona sobre la necesidad de independencia económica y creativa para las mujeres escritoras. Su frase, una mujer debe tener dinero y una habitación propia si quiere escribir ficción, sigue siendo impactante y actual. Este es un libro que debería estar en todas las bibliotecas. ¿Lo has leído? Este ensayo se basa en 2 conferencias que Virginia Woolf dio en universidades femeninas de Cambridge en 1928. Fue una época en la que las mujeres empezaban a ganar más derechos, pero aún se enfrentaban a grandes desigualdades sociales y culturales. Woolf se centró en cómo las barreras económicas y sociales impedían a las mujeres acceder al mundo literario en igualdad de condiciones. La autora menciona a Judith Shakespeare como hermana ficticia de William Shakespeare para ilustrar cómo las mujeres geniales eran reprimidas y privadas de oportunidades en su época. El libro ha sido objeto de análisis de múltiples disciplinas, desde los estudios literarios hasta la sociología y el arte. El mundo de Sofía, de Jostein Gaarder. Esta novela de 1991 es una introducción a la filosofía disfrazada de novela juvenil. Sofía recibe misteriosas cartas que la llevan a explorar las grandes preguntas de la vida, ideal para quienes buscan iniciarse en el pensamiento filosófico. Publicado en 1991, este libro marcó un antes y un después en la divulgación filosófica. Jostein Gaarder, un profesor noruego, escribió esta novela con el objetivo de acercar la filosofía a un público más joven y general. La novela combina una narrativa ficticia con explicaciones claras y amenas de las principales corrientes filosóficas, desde la antigua Grecia hasta el existencialismo.
Se convirtió en un fenómeno internacional, siendo traducido a más de 60 idiomas y vendido con millones de copias. Es una puerta de entrada a la filosofía para lectores de todas las edades. El libro está estructurado como un curso de filosofía disfrazado de novela, con Sofía Amundsen recibiendo misteriosas cartas de un filósofo que la guía a través de la historia del pensamiento humano. El final es sorprendente, cuestionando la naturaleza de la realidad y la propia existencia de los personajes. ¿Recuerdas cuál fue la primera gran pregunta filosófica que te hiciste? Historia del tiempo. Del Big Bang a los agujeros negros, de Stephen Hawking. Publicado en 1988, este libro revolucionó la divulgación científica. Hawking explica conceptos complejos como los agujeros negros y el Big Bang de una manera accesible, una obra imprescindible para quienes desean entender los misterios del universo. Es fascinante cómo Hawking logró hacer accesible la ciencia a millones de personas. Este libro revolucionó la divulgación científica al abordar conceptos complejos de la cosmología con un estilo accesible. Fue escrito en un momento en que Hawking ya sufría una parálisis avanzada debido a la esclerosis lateral amiotrófica, lo que hacía su trabajo aún más admirable. La obra explica temas como el Big Bang, los agujeros negros, la relatividad y la naturaleza del tiempo, abriendo estas áreas de estudio al público general. Vendió más de 25 millones de copias en todo el mundo y estuvo en la lista de bestsellers del Sunday Times durante más de 5 años. Hawking se convirtió en una gran celebridad global, conocido tanto por su intelecto como por su sentido del humor y su humanidad. Inicialmente se pensó que un libro de esta naturaleza no interesaría a un público amplio, pero su éxito demostró que había un gran interés por entender el universo. Aunque Hawking intentó escribirlos en ecuaciones, incluyó la famosa E igual a mc², convencido de que era indispensable para la comprensión de sus ideas. La obra fue adaptada en múltiples formatos, incluyendo documentales y hasta una versión ilustrada más sencilla. Hamlet, de William Shakespeare. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. Esta tragedia de 1600 es una de las obras más icónicas de Shakespeare. Explora temas como la venganza, la locura y la mortalidad, y sigue siendo un pilar de la literatura universal. ¿Qué crees que hace que Hamlet sea un personaje tan fascinante? Hamlet es una de las tragedias más icónicas de Shakespeare. Su creación coincide con el auge del teatro isabelino, una época de gran creatividad artística en Inglaterra. La obra está inspirada en una leyenda escandinava recogida por el historiador Saxo Grammaticus en el siglo XII y reelaborada en un relato del dramaturgo Thomas Keith. Shakespeare transformó esta historia en una reflexión profunda sobre la venganza, la moralidad y la existencia. Hamlet ha influido profundamente en la literatura, el teatro y el cine. La frase ser o no ser, esa es la cuestión, es una de las más reconocidas del canon literario. Autores como Goethe, Freud o Joyce analizaron esta obra, destacando la complejidad psicológica del príncipe Hamlet y su lucha interna. Hamlet es la obra más larga de Shakespeare, con más de 4.000 líneas. A menudo se adapta reduciendo su duración en escena. El cráneo que Hamlet sostiene en la famosa escena Ser o no ser es de un bufón llamado Yorick, un símbolo de la inevitabilidad de la muerte. La Ilíada de Homero. Este poema épico de la antigua Grecia narra los eventos de la guerra de Troya. Con héroes como Aquiles y Héctor, es una obra que ha inspirado a generaciones de escritores y artistas. Es increíble pensar que esta historia ha perdurado por más de 2000 años. ¿Tienes algún personaje favorito si es que la has leído? Este poema épico fue compuesto alrededor del siglo VIII a.C. y se atribuye tradicionalmente a Homero. Se considera una de las primeras y más importantes obras de la literatura occidental. La historia se sitúa en la última fase de la guerra de Troya, narrando la ira de Aquiles tras un conflicto con Agamenón y sus devastadoras consecuencias para los griegos y los troyanos. La Ilíada no solo marcó los inicios de la literatura europea, sino que también estableció temas universales como el honor, la guerra, el destino y la mortalidad. Inspiró a numerosos autores como Virgilio en la Eneida o incluso a poetas contemporáneos que reimaginan sus personajes y conflictos en contextos modernos. Sus personajes como Aquiles, Héctor, Paris y Helena son iconos culturales que han trascendido milenios. Aunque es una obra central sobre la guerra de Troya, la Ilíada no narra la caída de Troya ni el episodio del caballo, que aparecen en otros textos del ciclo troyano. Se escribió en verso hexámetro dactílico, un ritmo utilizado para recitar poesía en la antigua Grecia. Esto facilitaba su memorización y transmisión oral. Muchas expresiones modernas como la manzana de la discordia derivan de los mitos relacionados con esta epopeya. De nuevo, 1984 de George Orwell, publicada en 1949, esta novela distópica sigue siendo un referente para entender los peligros del totalitarismo. Con conceptos como el gran hermano y la neolengua, Orwell nos alerta sobre los riesgos de perder nuestras libertades. ¿Crees que vivimos en una sociedad cercana a la que describe Orwell?
Esta novela fue escrita en un contexto de posguerra, con el auge de regímenes totalitarios como el nazismo y el estalinismo. Orwell plasmó en esta obra sus temores sobre cómo los sistemas autoritarios podrían usar la propaganda, la vigilancia y el control para dominar a la sociedad. 1984 se considera una de las novelas distópicas más influyentes de la literatura, ofreciendo una advertencia sobre los peligros de la pérdida de libertades individuales. El libro introdujo términos como gran hermano, neolengua y doble pensar, que hoy se usan ampliamente para describir la vigilancia masiva o las estrategias de manipulación política. Su influencia se extiende al cine, la televisión y la música. Desde adaptaciones cinematográficas hasta referencias en canciones de artistas como David Bowie, 1984 sigue siendo relevante. En la actualidad, la novela sigue usándose como una herramienta para entender y criticar regímenes opresivos. Originalmente, el título de la novela iba a ser El último hombre en Europa, pero Orwell cambió a 1984, invirtiendo los últimos dos números de 1948, año en el que terminó de escribirla. El personaje de Manuel Goldstein, el supuesto enemigo del Estado, es una alusión a León Trotsky, figura clave en la historia del comunismo soviético. A pesar de sus mensajes oscuros, Orwell deja espacio para la esperanza en la resistencia humana, aunque la novela sea frágil. El diario de Ana Frank. Este testimonio desgarrador de una adolescente judía durante el Holocausto es una obra que no deja indiferente a nadie. Publicado en 1947, es un recordatorio poderoso de los horrores de la guerra y de la importancia de la esperanza. Es imposible leer este libro sin sentir una profunda empatía por Ana y su familia. El diario de Ana Frank es el relato escrito por Ana, una adolescente judía, mientras se escondía con su familia en un anexo secreto en Ámsterdam durante la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial. Los escritos abarcan desde el 12 de junio de 1942 hasta el 1 de agosto de 1944, poco antes de que fueran descubiertos. Tras la guerra, el único superviviente de la familia, Otto Frank, publicó el diario en 1947 bajo el título original La casa de atrás. Este libro se ha convertido en uno de los testimonios más leídos y emotivos sobre el Holocausto. Ha sido traducido a más de 70 idiomas y adaptado al cine, al teatro y a la televisión. A través de los ojos de un adolescente, el libro permite comprender la brutalidad del régimen nazi y la resiliencia de los seres humanos. Ana Frank aspiraba a ser escritora y planeaba publicar su diario una vez que terminara la guerra. Sus escritos muestran no solo sus pensamientos y sus emociones, sino también un talento literario notable para su edad. El diario fue editado por Otto Frank para su publicación inicial, eliminando partes consideradas demasiado personales o irrelevantes. Las ediciones más recientes incluyen el texto completo tal como lo escribió Ana. El anexo secreto donde vivió Ana ahora es la casa de Ana Frank, un museo en Ámsterdam visitado por millones de personas cada año. Harry Potter y la piedra filosofal de J.K. Rowling. Publicado en 1997, este es el inicio de una saga que marcó a toda una generación. La historia de Harry, Hermione y Ron en Hogwarts sigue siendo un referente de la literatura juvenil y de la fantasía. Siempre es un buen momento para volver a Hogwarts. ¿Eres fan de esta saga? Esta primera entrega de la saga de Harry Potter introdujo a los lectores en el mundo mágico de Hogwarts y marcó el inicio de una de las franquicias literarias más exitosas de la historia. La trama sigue a Harry, un niño huérfano que descubre que es un mago y asiste a una escuela mágica donde encuentra amigos enemigos y comienza su lucha contra el oscuro mago Lord Voldemort. Harry Potter y la piedra filosofal revitalizó el interés por la literatura juvenil, atrayendo tanto a jóvenes como a adultos a la lectura. La saga completa ha vendido más de 500 millones de copias en todo el mundo y ha sido traducida a más de 80 idiomas. La serie de películas basada en los libros consolidó su lugar como un fenómeno global, convirtiendo a Hogwarts y sus personajes en iconos de la cultura pop. J.K. Rowling escribió gran parte del libro en cafés, ya que no podía permitirse calefacción en su casa. El manuscrito fue rechazado por varias editoriales antes de ser aceptado por Bloomsbury, y el éxito fue casi inmediato. El cuento de la criada, de Margaret Atwood. Esta novela distópica de 1985 nos presenta un futuro donde las mujeres pierden sus derechos en una sociedad totalitaria. Atwood plantea una crítica profunda a las estructuras de poder y de género. Es inquietante lo vigente que sigue siendo esta historia. ¿Qué opinas de las distopías como herramientas de crítica social? Esta novela distópica se sitúa en una sociedad ficticia llamada Gilead,
donde las mujeres han perdido todos sus derechos y muchas son forzadas a convertirse en criadas, cuya única función es procrear. Atwood escribió la obra influenciada por movimientos políticos y religiosos conservadores de la época, así como por preocupaciones sobre la represión de los derechos de las mujeres. La novela bebe de la historia real, toma elementos de los puritanos del siglo XVII, así como de regímenes totalitarios, para construir un mundo que, aunque ficticio, resulta inquietantemente plausible. El cuento de la criada se convirtió en un clásico casi instantáneo, especialmente en el marco de debates sobre el feminismo, los derechos reproductivos y las libertades individuales. La obra ganó el premio Arthur C. Clarke en 1987 y fue finalista del premio Booker, consolidando a Atwood como una de las voces literarias más importantes de su generación. Su adaptación a serie de televisión en 2017 revitalizó el interés por la obra, convirtiéndola en un símbolo de resistencia. Margaret Atwood declaró que todos los horrores descritos en el libro están inspirados en eventos históricos reales, lo que hace que la historia sea aún más aterradora. A diferencia de muchas distopías, el cuento de la criada no incluye elementos de tecnología avanzada, subrayando la idea de que la opresión no necesita grandes avances tecnológicos para prosperar. En 2019, Atwood publicó una secuela titulada Los Testamentos, que retoma el mundo de Gilead años después y ofrece nuevas perspectivas sobre la resistencia y la estructura del régimen. Estas obras han trascendido el tiempo y siguen conectando con los lectores de hoy. Cuéntame en los comentarios cuáles de estos libros has leído o cuál añadirías a la lista. No olvides darle a like, compartir y suscribirte para más contenido literario. Que tengáis una feliz lectura. Hasta el próximo vídeo. Hola, ¿qué tal? Si te quieres unir a este canal Libros y Más, te recomendaré suscríbete, Libroteca de Sarria, acuérdate, coméntame y dale a like.